Buenos días. Hoy 13 de mayo del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. Los temas que trataremos hoy son el derecho a la libertad de prensa que están vulnerando la presidenta del Congreso de la República y la Junta de Portavoces. Un segundo tema es la nueva conspiración que resucita el supuesto fraude electoral en las elecciones del 2021. Comencemos. En defensa de la libertad de prensa. La malcriadez y prepotencia de la presidenta del Congreso no es una novedad. Desde que asumió la presidencia del Congreso lo hizo notar cuando el personal de seguridad, por orden de Alba, impidió el ingreso al Congreso al entonces presidente Francisco Sagasti, cuyo mandato finalizaba en el momento en que el nuevo presidente, en este caso Pedro Castillo, juraba y asumía el mando. Por eso, la actitud, las palabras y los gestos de la presidenta del Congreso frente a los periodistas que reclamaban que se respete el derecho del acceso libre de los hombres de prensa a las instalaciones del Congreso para cumplir con su labor fue una clara demostración del desprecio que siente por los derechos de información y opinión que están consagrados en la Constitución Política del Perú. Si es que aún no ha leído el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, se lo recordamos a la señora Mari Carmen Alba. Artículo 2. Toda persona tiene derecho. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Hay que recordarle, y lo dijimos hace un tiempo en una entrevista, que la señora Alba está completamente equivocada cuando cree que el Congreso es su casa. Los congresos o parlamentos y el lugar donde funcionan son la expresión de la democracia y muchos la consideran como la casa del pueblo. Y el acceso a estos recintos por el periodismo es una de las prácticas que garantiza la democracia, porque los periodistas ingresamos a estos recintos para conocer la opinión de los congresistas, ver cómo son los debates, ver cómo se discute en el seno. Por ejemplo, hubiera sido interesante que los periodistas veamos cómo se desarrolló esta reunión casi clandestina en la que los congresistas eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional. Su actitud del día de ayer la dibujó de cuerpo entero. Vio que los periodistas y los dirigentes de los gremios y entidades representativas del periodismo pugnaban por ingresar a la sede del Congreso y eran impedidos por una suerte de guardia pretoriana instalada en la puerta. Y ella, en lugar de disponer el acceso de los hombres de prensa, les llamó la atención. Informen bien, dijo prepotentemente. Y eso estamos haciendo ahora. Informamos con la verdad sobre lo que pasó en la puerta del Congreso de la República el día de ayer. Zuliana Lainez, presidenta del ANP, acompañada de Augusto Álvarez Rodríguez y de IPIS y de María Mome del Consejo de Prensa Peruana, tuvieron que recurrir a un congresista para que les autoricen el ingreso a mesa de partes del Congreso a dejar un reclamo para que se cumpla la Constitución Política del Perú y se permite el acceso libre de los periodistas al recinto del Congreso. Y en el interior, según informaron, tuvieron una reunión con la presidenta del Congreso, reunión que fue tensa porque así se comportó la señora presidenta del Congreso, y quien dijo que ella no podía disponer el ingreso de los periodistas y que eso tenía que ser un acuerdo de la Junta de Portavoces. Es decir, la Constitución no vale absolutamente nada. Tienen que acordar ellos si nos permiten el ingreso o no de los periodistas al Congreso de la República. Increíble que esto suceda. El ingreso de los periodistas al Congreso
no puede ser un acuerdo de las bancadas, sino un derecho constitucional. Lo que está sucediendo nos recuerda los peores momentos por los que han atravesado las frágiles democracias en América Latina, cuando a través de golpes de Estado se impusieron dictaduras al mando de tiranos que veían en cada periodista un enemigo. Es bueno recordar a la presidenta del Congreso que vivimos en una sociedad democrática y los periodistas no están para adular a los gobernantes, sean estos del Ejecutivo o del Legislativo, sino para informar de sus actos, muchos de estos reñidos con la ética en el cumplimiento de sus funciones. Un claro ejemplo es el abuso de poder cuando usaron los palcos del Estadio Nacional para ver gratis un partido de fútbol de la selección peruana, pero no fueron solos. Invitaron a sus familiares para que también gocen gratuitamente de este espectáculo. Y eso es un abuso del poder. El acceso de los periodistas a la sede del legislativo fue una medida sanitaria durante la pandemia. Hay que recordar eso. Fue hace 2 años y, por supuesto, en las condiciones de pandemia el contacto fue reducido al mínimo. Incluso las sesiones del Congreso fueron virtuales, de manera que estaban plenamente justificadas las restricciones de ingreso a las sedes de distintas dependencias públicas, incluso universidades y colegios. Pero ahora la situación es diferente. Incluso estamos con clases ya no virtuales, sino presenciales en colegios y en universidades, y por tanto, no hay ninguna razón para que no haya un ingreso libre a la sede del Congreso de la República. Una decisión inteligente, que es algo escaso en el legislativo, debió disponer el ingreso de los periodistas al inicio de esta legislatura, pero no lo hizo la presidenta del Congreso y recién ahora, luego del plantón de los periodistas frente al local del Congreso y del forcejeo en la puerta con los miembros de seguridad, los portavoces dirán si permitirán o no el ingreso de periodistas al Congreso. Vergüenza ajena, que lo asumimos como propia porque daña la imagen del Perú en el exterior. Por el derecho a la libertad de prensa y de información y el acceso del periodismo al Congreso, nuestra protesta por la actitud de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y nuestra solidaridad con los dirigentes de los gremios periodísticos, en especial de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, liderada por Zuliana Lainez, quienes fueron vejados en la puerta del Congreso al tener que ingresar al recinto parlamentario en medio de empujones por los encargados de seguridad. El segundo tema, ¿regresa la conspiración al fraude electoral? ¿Sí? Una persona que está detenida por supuestos delitos en el caso Tarata, ha declarado que ha habido fraude en las elecciones y que ésta se preparó desde mucho antes de la primera vuelta. Pero el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales frente a las declaraciones de Samir Villaverde, implicado en el delito de negociaciones en el caso del Puente Tarata, era esperado, porque había que desmentir un supuesto fraude en las elecciones del 2021, que fue el argumento para no reconocer hasta el último minuto la elección de Pedro Castillo como presidente de la República. De acuerdo a los organismos electorales peruanos, estas declaraciones no tienen ningún sustento y las han calificado como maniobras que solo buscan debilitar la credibilidad en el sistema electoral peruano. Además, han solicitado que el Ministerio Público disponga de inmediato una investigación de estas declaraciones que las califican de maliciosas, dolosas y falsas imputaciones. Pero no todos rechazaron estas afirmaciones. Los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular comenzaron a utilizar las declaraciones de Villaverde para hablar de una nueva moción de vacancia, esta vez por el fraude en las elecciones. Lo más grave es que estas declaraciones quieren quitarle autoridad a los organismos electorales cuando estos han señalado que no van a aplicar las modificaciones a la ley electoral, especialmente al cronograma electoral
porque las elecciones están en curso, aprobado por el Congreso para favorecer a los partidos que no han inscrito listas para las elecciones regionales y municipales. Claro, hay que dañar la imagen de los órganos electorales y de esa manera, de repente incluso intentar hasta cambiar a su composición para buscar una permisibilidad en el proceso electoral y les permita inscribir sus listas a destiempo. Esta es mi opinión en defensa de la libertad de prensa por los derechos de los pueblos a la información y opinión, y también frente a las teorías conspirativas que buscan dañar la credibilidad de las instituciones electorales peruanas que han demostrado transparencia en el proceso electoral anterior. Si estás de acuerdo con mi opinión, compártela. Suscríbete a mi canal, Juan Camborda Ledesma, Un Mundo con Opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.